respondió a Samuel: ante bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Amén. Hasta ahí lo vamos a dejar, hermanos. Vamos a hacer una oración para que sea Dios bendiciendo esta palabra que hoy nos trae, hermanos. Señor Jesús, te damos gracias, Padre bendito de la gloria. Que sea usted, Señor, hablándonos con su Santo Espíritu, Padre. No siendo palabra de hombre, Señor, sino palabra suya, Padre. Que cada corazón amado en esta hora, Señor, puedas tú, Señor, penetrar, Padre, con tu palabra, Dios mío. Te damos gracias y te damos toda exaltación en esta hora. Bendice a tu pueblo, Padre, con tu palabra. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Como todos podemos ver en estos versículos que hemos leído, se trata, hermanos, de un personaje llamado el rey Saúl, hermanos. En los versículos que hemos leído anteriormente, vemos cómo Saúl, hermanos, se apartó de la presencia de Dios. Cómo el orgullo de Saúl lo apartó. Por eso en esta hora Dios nos regaló un bonito tema donde dice: el orgullo nos aparta de Dios, hermanos. Pero para empezar, hermanos, quiero darles a conocer qué es el orgullo para usted. El orgullo es un sentimiento de satisfacción por los logros y méritos propios. Entonces, el orgullo nos apunta, hermanos, esta noche a un corazón que se revela, que quiere la honra por sí mismo y no para Dios. Este es el caso, hermanos, que le pasó a rey Saúl, hermanos, en esta hora. ¿Por qué le digo esto? Porque el orgulloso no quiere someterse ni rendirse ante nadie. Ahora veremos la historia del rey Saúl, hermanos, donde hemos leído en el versículo 16, capítulo 15, versículo 16, donde dice: entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Aquí, hermanos, podemos encontrar: vino Jehová y habló palabra a Samuel, el profeta Samuel, y le dijo: ve a la casa de Saúl y di estas palabras, porque Saúl se ha apartado de mi presencia. Usted lo puede leer más adelante, hermanos, donde podemos ver que Saúl se apartó de la presencia del Señor. Esto sucedió a rey Saúl. ¿Y qué pasó por haberse apartado de la presencia del Señor? Fue destrucción para su reino, hermanos. Sabemos que Dios lo ungió como rey, pero sabemos que Dios pone rey y Dios quita, hermanos. Así es como un presidente. Dios pone un presidente y Dios lo puede quitar si él no está haciendo las cosas como Dios quiere, hermanos. Así fue el caso de rey Saúl, hermanos. En el versículo 16 que leímos: entonces fue Samuel a la casa de Saúl y le dijo: déjame declararte lo que Jehová ha dicho esta noche. ¿Qué le está diciendo esta noche? Le está diciendo que vino palabra a él y hoy se la trae a Saúl. Y le ha dicho: lo que Jehová ha dicho es que el rey Saúl se había vanagloriado de sí mismo. Entonces viene el profeta Samuel y le dice: déjame aclararte lo que Jehová ha dicho esta noche. Y él le respondió: dime. Y dijo Samuel en el versículo 17: eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. ¿Qué le quiso decir, hermanos? No te he dado yo poder sobre cualquier reino. Eso le está diciendo en el versículo 17. Yo te he dado poder para que gobiernes,
pero no te alejes de mi presencia. Sabemos que cuando nosotros nos apartamos de Dios, hermanos, y nos orgullecemos de nosotros mismos, ¿qué sucede? Viene la ruina para nuestras vidas. Así es como vino la ruina al rey Saúl, hermanos. Aquí en el versículo que hemos leído, 17, le dice: ¿por qué te has apartado y no has hecho lo correcto delante de mí? Y esa es palabra del Señor, hermanos. No es palabra de cualquier hombre, es palabra viva, hermanos. Entonces Samuel le dijo: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel. O sea que Dios le estaba dando la victoria, hermanos. Dios le había dado todo al rey Saúl, hermano. Pero sabemos que cuando a veces nosotros tenemos todo, hermanos, nosotros comenzamos, hermanos, a apartarnos de la presencia de Dios. Por eso hay que pedirle al Señor que nos dé lo necesario para nuestras vidas. Que nos dé lo necesario día a día, hermanos. Porque sabemos que la gloria solo se la merece Él en esta hora, hermanos. En el versículo 18 podemos encontrar donde dice: y Jehová te envió en misión y dijo: ve y destruye a los pecadores de Amalec y hazle guerra hasta que los acabe. Dios le había dado una palabra, hermanos, a rey Saúl. Le había dicho que destruyera todo lo que él, hermanos, pudiera, el triunfo que él iba a tener, hermanos, sobre el rey Agag. Él tenía que haber destruido, dice la palabra del Señor, todo lo que él había obtenido. Porque Dios le había dado palabra. Pero más él no obedeció la palabra del Señor. Por eso vino el profeta Samuel a declararle y a decirle que así ha dicho Jehová de los ejércitos. Que él lo puso como rey. Lo puso en gobernar muchas naciones. Pero no le bastó eso, hermanos. Él se orgulleció de sí mismo. Por eso dice que su corazón se apartó de Dios. Y él mismo pensó que todos los logros que él tenía era por él mismo. Pero sabemos que en la palabra del Señor dice que todo lo que nosotros tenemos es porque Dios nos ha dado. El rey Saúl, hermanos, creyó que los logros eran por él mismo. Por eso su corazón, hermanos, se llenó tanto de orgullo y soberbia, que lo llevó a la desobediencia. Y sabemos que a Dios lo que más le agrada es la obediencia. Pero lastimosamente el rey Saúl no entendía eso. ¿Por qué? Porque el mismo orgullo del rey Saúl hizo que la presencia del Señor se apartara de él. Pero la palabra es bien clara, hermanos. El Señor mira de lejos al orgulloso, pero al humilde lo mira de cerca, hermanos. Por eso toda la gloria es para Él en esta noche, hermanos. El rey Saúl, hermanos, por su orgullo, lo llevó, más adelante puede leer en su casa, su ruina y su caída que él tuvo. Porque se alejó de la presencia del Señor. Por haber conquistado varios y derrotado sus adversarios, por haberse apartado de Dios, su corazón comenzó a vanagloriarse de todo lo que él había conquistado. ¿Y qué pasa cuando nosotros nos vanagloriamos de nosotros mismos? El Señor nos mira de lejos, hermanos. El Señor aborrece al orgulloso, dice la palabra del Señor. Pero déjeme decirle en esta hora, lo que Dios le había dado y entregado en sus manos, él pensó que por él mismo lo había hecho. Usted tiene su trabajo, hermanos. No es usted mismo que lo está desarrollando. No es usted mismo que está dando su bendición. Es la bendición que Dios y el poder que se está manifestando en ustedes, hermanos, en su vida. Porque usted es humilde. Pero el orgullo nos hace apartarnos de Dios, hermanos. Ese fue el caso del rey Saúl, hermanos, que su orgullo lo llevó al fracaso. Porque la gloria es para Dios hoy y siempre, no para los hombres, hermanos.
Por eso podemos decir que el orgullo, hermanos, esta noche es un separador entre Dios y los hombres. El orgullo nos aparta, hermanos, de la presencia de Dios. Así como hemos leído en estos versículos, Saúl se había apartado de la presencia. La presencia de Dios se había alejado de él. ¿Pero por qué la presencia de Dios se había alejado? Porque Saúl, el orgullo, lo que salía de su corazón era soberbia y orgullo. Ya se había apartado de la palabra del Señor. Ya no era obediente de la palabra del Señor, hermanos. Y sabemos que cuando nosotros no obedecemos la palabra del Señor, vamos a fracasar. Vamos a fracasar y vamos a tener una caída, hermanos, destructora, así como la tuvo el rey Saúl, hermanos. En su casa pueden leer, como les dije anteriormente, cómo terminó el rey Saúl, hermanos, por haber desobedecido y haberse enaltecido de su orgullo. El orgullo de Saúl lo llevó a ignorar a Dios y a buscar su propia gloria, lo cual resultó en su derrota, dice la palabra del Señor, hermanos. ¿Y en qué reino le fuera quitado? Dios le quitó su reinado, hermanos, porque Dios no va a compartir su gloria con nadie. Así que vamos a ir al versículo 19. Porque has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Qué le está diciendo aquí, hermanos? Que Saúl ignoró la palabra del Señor. ¿Pero por qué le ignoró? Porque su corazón se había llenado de orgullo, de soberbia. Él pensó que todo lo que había logrado era por su propia mano. Y sabemos todo que el Señor, si usted es humilde, Él va a bendecir su vida. Todo lo que usted tiene hoy en día y todo lo que Dios le está dando es por Él. Nadie puede, hermano, decir que todo lo que usted hace es por usted mismo. El orgullo suele destruir y alejar de la presencia de Dios, sí. Porque Dios nos manda en esta hora con esta palabra que nos despojemos de ese orgullo. Sabemos que el orgullo ha destruido muchos hogares, muchos matrimonios. Porque el orgullo, hermanos, ahí está todavía. Pero cuando usted entiende y se aleja y se entrega a Cristo, el orgullo se va, hermanos. Usted tiene nueva vida. Porque Jesús ha venido para dar vida y vida en abundancia, hermanos. Pero al orgulloso Dios lo aborrece. Al humilde Dios lo bendice. Por eso en esta hora la presencia de Dios se aleja de nuestras vidas. Pero déjeme decirle algo. El orgullo es el separador del hombre, de Dios a los hombres. Hay muchas historias en la Biblia, hermanos, donde muchos reyes han creído que por su misma mano han conquistado. Podemos tener varios ejemplos en esta hora. Uno de los ejemplos a seguir es el rey Nabucodonosor, que el pastor mencionó hace poco. ¿Qué pasó con el rey Nabucodonosor, hermanos? El rey de Babilonia se jactó de su poder y su gloria. Y consecuencia perdió la razón y vivió como bestia del campo, dice la palabra. En este versículo, en este ejemplo, aquí podemos ver que no hay rey, no hay nadie que pueda superar el poder de Dios y la sabiduría de Dios, hermanos. Así que tenemos el rey Nabucodonosor, es un claro ejemplo de orgullo. No quería dejar su orgullo. ¿Y Dios qué hizo? ¿Qué le envió Dios a ese rey? La consecuencia de no alejarse de su orgullo fue que lo hizo vivir como bestia del campo. Es que para Dios no hay nada imposible, hermanos. El ser humano cree que puede, hermanos, superar el poder de Dios. Y sabemos que eso es imposible. Vemos que el faraón su orgullo
no le permitía, hermanos, que el pueblo de Israel saliera de su reinado. No quería doblegarse ante Dios. Pero sabemos que el Dios que nosotros tenemos siempre va un paso adelante. Y en este caso, Dios doblegó al rey, al faraón. ¿Y de qué forma lo doblegó? Él no quería despojarse de su orgullo. No quería humillarse delante de Dios. Y mandó muchas plagas. Y sabemos que hay una triste historia que Dios mandó acerca de este rey. Fueron la eliminación de los primogénitos. Fue la plaga más grande. Pero el orgullo del faraón todavía permanecía. Pero sabemos que Dios tiene el control y el poder, hermanos. Él conoce el corazón de cada uno. Él conocía el corazón del faraón. Porque Él lo conoce todo, es omnisciente. Él lo puede todo porque es omnipotente. Sabemos que tenemos un Dios grande en misericordia. Ahora bien, vamos a ver otro ejemplo muy grande, que es Lucifer, hermanos. Lucifer, también llamado Satanás, el orgullo y la soberbia de Lucifer lo llevó, y su deseo quería igualarse a Dios. Ese orgullo que él mantenía, él pensó que por tener todo lo que tenía, lo había hecho por sí mismo. Y sabemos que lo que tenía, se lo había dado Dios, hermanos. Dios le había dado ese poder, hermanos. Pero Satanás se engrandeció de su orgullo, dice la palabra. Ese deseo de igualarse a Dios provocó su caída y castigo. Por eso, hermanos, tenemos que tener un gran cuidado. Despojémonos de ese orgullo que te mantenemos. Sabemos que si nosotros tenemos ese orgullo, Dios no va a bendecir nuestras vidas. Solo estamos llamando ruinas. Así como la palabra que hoy Dios nos trajo acerca del rey Saúl. El rey Saúl terminó, hermanos, de una forma catastrófica, por decirlo. Tuvo un final inesperado. ¿Pero por qué? Porque su orgullo no lo dejó, hermanos. Así es, hermanos, el orgullo es el separador entre Dios y usted. Vamos a ir al versículo 20, donde dice: y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido a la voz de Jehová y fui a la visión de Jehová. Me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, de Amalastec, y he destruido a los malecitas. Al Señor, hermanos, nadie le puede engañar. Aquí en este versículo podemos encontrar que el rey Saúl, hermanos, su mismo orgullo lo estaba haciendo mentir. Pero sabemos que el Dios que nosotros tenemos es un Dios de sabiduría. Por eso en esta hora, hermanos, el profeta Samuel le dijo que todo lo que él había obtenido de su conquista tenía que haberlo destruido. Dice la palabra del Señor que agarraron lo que Dios les había dicho que destruyeran, lo mejor. Tenía prisionero al rey Agag. Y la palabra del Señor fue bien clara, que tenía que haberlo destruido. Pero él no lo hizo. O sea que él desobedeció, hermanos. ¿Pero por qué desobedeció? Porque el orgullo de él lo había hecho desobedecer a Dios. Por eso en esta noche, hermanos, sabemos que el orgullo, hermanos, nos separa del amor de Dios. Te hace vulnerable ante cualquier situación. Y su espíritu se aleja de usted, hermanos. Porque Dios aborrece al orgulloso, mas mira de cerca al humilde. Así que en esta noche Dios nos habla y nos dice que nos despojemos, que quitemos ese separador que nos impide la bendición de Dios, hermanos. Porque sabemos que este corazón que nosotros tenemos, de este corazón solo sale orgullo, soberbia, pecado, hermanos. Porque no es lo que entra, sino lo que sale de nuestro corazón.
Y en el corazón del rey Saúl había salido ese orgullo, hermanos. En esta hora pidámosle al Señor que nos ponga un corazón de carne, no un corazón de piedra. Porque cuando usted tiene un corazón de piedra, usted tiene orgullo, soberbia. Como le repito anteriormente, el orgullo está destruyendo a muchos matrimonios hoy en día. Y matrimonios cristianos. ¿Por qué? Porque el orgullo no lo quieren dejar, hermanos. Si usted deja el orgullo, usted va a ver la mano de Dios, hermanos. Usted va a ver cómo se manifiesta el poder en su vida, el poder de Dios en su vida. Si usted quiere ver el poder de Dios en su vida, separe ese orgullo, quítelo. Por eso hoy en día el orgullo está destruyendo muchos hogares, destruye hijos, matrimonios. Pero déjeme decirle algo, comuníquese con Dios en esta hora, hable con Dios. Dígale al Señor, quítame este orgullo que yo tengo en mi corazón y hazme una nueva criatura esta noche. Pero déjeme decirle, hermanos, hay esperanza. Hay esperanza. ¿Y quién es esa esperanza? Todos lo conocemos, hermanos. Es Cristo Jesús en nuestra vida, hermanos. ¿Cuánto le podemos dar palmas, hermanos? No importa el orgullo, no importa la soberbia, no importa lo que usted ha hecho. En Cristo se va toda arrogancia. En Cristo se va todo orgullo. En Cristo lo tenemos todo. Porque algo sí estamos seguros, que Cristo es el mediador de Dios y los hombres. En Cristo podemos encontrar la salvación. En Cristo somos nuevas criaturas. En Cristo hay restauración. Pero despojémonos de ese orgullo y no cometamos el error que cometió el rey Saúl, hermanos. Porque todo lo que usted ha hecho y lo tiene no es por usted mismo. No es porque Dios lo ha bendecido. Es porque Dios está con usted. Porque Dios ha visto en usted humildad. Eso es lo que necesita Dios de nosotros, humildad y obediencia. Sabemos que si tenemos humildad y obediencia, el orgullo se va. Ya casi termino para decirles que en Cristo hay restauración, salvación y perdón. Solo reconozca que todo lo que usted tiene es dado del Padre para su vida. Y esta noche puedo decirles que quite ese separador de su vida. Quite ese orgullo que su corazón mantiene. Y usted va a ser bendecido, hermanos. Porque Dios lo que quiere es bendecir nuestra vida, no destruirla. Pero muchas veces nos alejamos de la presencia de Dios y ahí comienza el caos en nuestra vida. Así como los versículos que Dios nos regaló del rey Saúl, él se alejó de la presencia y pensó que por él mismo tenía esos triunfos. Y no obedeció la palabra del Señor. Entonces vino palabra del Señor a él y su reino cayó, dice la palabra, hermanos. Por eso no permitamos que caiga su vida, hermanos. Tratemos la manera de buscar más la presencia de Dios. Porque Dios es lo más suficiente para nuestras vidas. No hay nadie más que necesitemos nosotros que no sea la presencia de Dios. Así que para terminar, déjeme decirle, deje el orgullo y la soberbia y sométase a la presencia de Dios, hermano. Ore, platique con Dios, Dios lo va a escuchar. Pero antes despójese del orgullo. Entonces, para terminar, les puedo decir que el Dios que nosotros tenemos es un Dios de misericordia. Él lo escucha. Él no ignora su oración, hermanos. Pero lejos de Él, nada somos. Así es que esta noche, ¿cuánto le podemos dar palmas al Señor, hermanos? Vamos a hacer una oración, hermanos. Porque Dios, hermanos, esta noche nos ha hablado a nuestra vida. Vamos a decirle en esta hora, Señor Jesús,
Gracias te damos, Padre Santo. Yo sé que tú eres grande y poderoso.